Bueno, gracias Manuel por la presentación. Estoy un poco nervioso porque no sé cuál es el acto que toca ahora en esta sesión. Sí, ya me dijeron, mira, pueden pasar cosas raras. Bueno, con Liliana un poco nos organizamos para hacer esta presentación, contar cuáles son los mecanismos del sistema interamericano para presentar casos vinculados con las agendas que ustedes llevan en el marco de la red de Innocent Project. Y las dos cuestiones que nos parece importante resaltar, digamos, de todos los temas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema, es que este sistema interamericano es básicamente un sistema subsidiario de los sistemas judiciales nacionales, y eso hace que al mismo tiempo se plantee ciertas limitaciones acerca de qué aspectos de los procesos judiciales internos va a revisar y cuáles no va a revisar. El sistema tiene distintos mecanismos que después, si quieren, podemos contarles, pero un mecanismo importante para el tipo de litigio que ustedes hacen es el mecanismo de casos, donde se pueden presentar, luego de agotados los recursos internos en la jurisdicción interna, casos ante el propio sistema. Históricamente, el sistema se define como subsidiario en el sentido de que no desplaza a los tribunales nacionales y, por lo tanto, se autolimita en el sentido de que no revisa el acierto o el error de las decisiones de los tribunales nacionales en la aplicación del derecho nacional, y tampoco se entra a revisar cuestiones que tienen que ver con la configuración de los hechos o las cuestiones vinculadas con la valoración de la prueba. Eso es lo que se denomina el concepto de cuarta instancia, ¿no? Que la Comisión Interamericana, que es el primer órgano y luego la Corte, ambos dicen ni la Comisión ni la Corte son una cuarta instancia o una instancia de apelación por encima de los sistemas judiciales nacionales. Es un concepto que el sistema interamericano trae del sistema europeo y comienza a desarrollarse en el sistema en los años 80. Centralmente, esta idea de subsidiariedad implica que todos los estados que ratifican la Convención Americana tienen la obligación de organizar sistemas judiciales que garanticen recursos efectivos con debido proceso, pero al mismo tiempo también están obligados a garantizar cierta institucionalidad democrática que funcione en esos estados. La Corte Interamericana dice los estados dentro del sistema interamericano tienen que garantizar una tríada, o sea, los derechos, las garantías y un sistema democrático en el cual se organicen los distintos poderes públicos, ¿no? El Congreso, que restrinja derechos a través de leyes formales, pero también un sistema judicial que funcione bajo cierto marco de aplicación de la ley, que rinda cuenta, que sea independiente y imparcial. Si los estados garantizan esa tríada, el margen de revisión de las decisiones internas, tanto legislativas como políticas o judiciales, va a tener un margen de deferencia en esos estados. O sea, solamente vamos a revisar en la medida en que los estados no garanticen esa tríada. Esto me parece interesante pensarlo porque los casos de revisión vinculados con procesos judiciales que se dan en contextos de terrorismo de Estado o de estados de excepción o de dictaduras, en esos casos el Estado tiene un margen de revisión mayor y no aplica, por ejemplo, no aplica los procesos de cuarta instancia, cosa que lo empieza a aplicar cuando los países de América Latina entran en procesos de transición post-dictaduras o post-conflictos armados internos en contextos de democracia. Las primeras decisiones, por ejemplo, sobre este concepto de cuarta instancia son de los años 80. Un caso contra Jamaica, que era un caso penal, una condena, la Comisión Interamericana analiza y básicamente llega a la conclusión de que la persona había sido mal condenada y que en el Estado, en Jamaica, no existía un mecanismo recursivo para revisar errores judiciales. Entonces dice, si bien esta comisión no es un tribunal de apelación y no es una cuarta instancia, en este caso particular la violación de garantías de debido proceso justifica que ingresemos a la revisión. Y luego, en otro caso que se llama López Aureli, que es otro caso, es un caso de Argentina, donde también desarrolla el concepto de cuarta instancia,
exceptúa esta idea de que no va a revisar porque la condena se había dado durante la dictadura militar. Era un caso de un dirigente sindical que se le había aplicado una condena por un delito político sin debido proceso, pero no solo sin debido proceso en el caso, sino en un contexto de inexistencia de recursos judiciales y órganos efectivos por la inexistencia de tribunales independientes e imparciales. Entonces, en ese caso, si bien desarrolla el concepto de cuarta instancia, entra en la revisión de la condena. Luego, en otro caso de Argentina también, ya en el año 96, un caso llamado Marcioni, ahí se afirma de manera más clara la jurisprudencia sobre cuarta instancia y la Comisión Interamericana precisa qué cosas no va a revisar y qué cosas podría revisar. Dice, no va a revisar cuestiones vinculadas con los hechos, no va a revisar disputas vinculadas con la valoración o la apreciación de la prueba del caso y tampoco va a revisar posibles errores en la aplicación del derecho argentino. Y en este caso, este es un caso clásico de decisión vinculada con la aplicación del derecho interno, donde lo que se había tomado una decisión sobre una condena indemnizatoria y en un contexto inflacionario no se había aplicado un mecanismo de ajuste de la indemnización y daba una suma irrisoria como indemnización laboral. Era una injusticia evidente, ¿no? Pero la Comisión dice, aun cuando esto pueda parecer una injusticia evidente, nos obligaría a ponernos a revisar la aplicación del derecho argentino y por lo tanto, como nosotros no somos un tribunal de apelaciones para revisar derecho interno, vamos a inadmitir el caso por cuarta instancia. En ese caso Marcioni, igual la Comisión deja claro, digamos, una válvula de escape a la cuarta instancia diciendo, si Marcioni hubiera acreditado que la decisión se origina, por ejemplo, en falta de imparcialidad de los jueces, presiones vinculadas con un acto de corrupción, presiones políticas, sesgo vinculado con su ideología política o religiosa, ahí sí nos hubiéramos metido a revisar la condena, a revisar la sentencia. Como no es un caso de violación del debido proceso, entonces no vamos a entrar a revisarlo. Esa jurisprudencia de Marcioni era en un caso laboral. Por lo general, durante los años 80 y 90, no sé si no hice un análisis exhaustivo, pero en general, la Comisión Interamericana no aplicaba esta fórmula de inadmitir el caso por cuarta instancia en casos penales. Tenía un estándar de revisión más estricto en casos penales. Sin embargo, fines de los años 90 y ya a principios de este siglo comenzó a aplicar también la fórmula de cuarta instancia en casos de condenas penales, en algunos casos mexicanos, donde se discutía condenas infundadas o injustas de personas. Y ahí, nuevamente, la Comisión desarrolló ese concepto de cuarta instancia para no entrar en la revisión, diciendo que no podía desplazar o reemplazar a los tribunales mexicanos en la valoración de la prueba de cargo en un proceso penal. Eso también llegó a la Corte, por ejemplo, un caso que me parece interesante para revisar es Cabrera, García y Montiel Flores del 2010 de la Corte Interamericana, donde nuevamente se ratifica este concepto de cuarta instancia en un caso de condena penal, ¿no? Es un caso donde se discutía una confesión bajo tortura o bajo coacción, que había sido arrancada por funcionarios militares a dos personas en Guerrero que habían sido condenadas por tenencia de armas y narcotráfico. Y ahí se planteaba, digamos, el Estado mexicano plantea la excepción de cuarta instancia como un elemento para inadmitir la petición. Los peticionarios plantean que no está frente a una situación de cuarta instancia porque hay violación del debido proceso. La Corte, si bien considera que en el caso no hay cuarta instancia, vuelve a ratificar la fórmula de cuarta instancia, señalando que no es un tribunal de apelaciones y que por lo tanto no va a entrar a revisar disputas entre las partes acerca de los encuadres de la cuestión de hecho del caso o la valoración o apreciación de la prueba o la aplicación del derecho interno, e incluso cuando se trata de cuestiones constitucionales del derecho interno, pero que sí va a analizar, que es una excepción a la fórmula de cuarta instancia, las irregularidades en el procedimiento, o sea, cualquier violación de normas del debido proceso, que son
básicamente en el sistema interamericano, las que están recogidas en el artículo 8 y 25. Esto es acceso a la defensa, la cuestión de la posibilidad de ofrecer prueba, la regla de exclusión de prueba obtenida ilícitamente, todo eso va a ser revisado. Y también va a revisar las situaciones donde la sentencia o la decisión en sí misma implica una violación de la Convención. Por ejemplo, cuando la sentencia tiene una interpretación de los mismos derechos que están en la Convención de una manera en que los restringe de forma no consistente, por ejemplo, con el alcance de la propia Convención o con la jurisprudencia del sistema interamericano. Entonces, queda ahí planteado un poco el concepto de cuarta instancia. No revisión de hechos, no revisión de valoración de la prueba, no revisión del derecho interno, pero como excepción a ese principio de cuarta instancia, violaciones del debido proceso de las garantías judiciales o los casos donde la decisión en sí misma implica una violación de la Convención Americana. Incluso en este caso particular que yo les comentaba, Cabrera García, cuando se trata el fondo del caso, es un caso interesante para ver cómo aplica la Corte la regla de exclusión de prueba obtenida bajo coacción, del artículo 8.3 de la Convención Americana. También es interesante que ese artículo 8.3, y la Corte lo ratifica, no habla de prueba obtenida bajo tortura o bajo trato inhumano y degradante, sino bajo coacción. El concepto de coacción es más amplio que el concepto de tortura o de trato inhumano. Ahora, la otra cuestión, y con esto concluyo y después voy a dar algunos ejemplos que me parece que queda abierta la discusión, es algunas violaciones del debido proceso que obligarían a revisar el contenido mismo de la decisión o incluso en algunos casos situaciones de valoración de la prueba. Y me parece que estos temas están más vinculados con aspectos de ausencia de imparcialidad y violaciones de igualdad ante la ley o situaciones de discriminación estructural. La Comisión y la Corte analizaron algunos casos en donde las decisiones de los tribunales, incluso en materia penal, tanto al valorar la prueba y en algunos casos al aplicar o al interpretar normas del derecho interno, evidenciaban sesgos, estereotipos o prejuicios vinculados con la situación del caso, con las partes en el caso, pero también a veces que eran expresión de patrones de discriminación estructural. Por ejemplo, prejuicios raciales, prejuicios de género, o a veces prejuicios que combinan o estereotipos que combinan distintos factores de discriminación estructural que son muy comunes en los países de la región, y en cierta medida el sistema interamericano funciona como una caja de resonancia de temas de discriminación estructural con los que convivimos en América Latina. Un ejemplo de este tipo de decisiones que funcionan como excepciones a la cuarta instancia es un caso de Chile que se llama Karen Atala, que era un caso, no es un caso penal, es un caso civil donde se discutía la tenencia de dos niños. La madre, que además era jueza, ¿no? ¿Vos fuiste la abogada? ¿Fue una de las abogadas del caso? Asesor. Se había divorciado y había iniciado una relación con otra mujer. El marido inicia el juicio de tenencia y le quitan la tenencia, y es interesante en el análisis de las decisiones de los tribunales de familia, incluso de la propia Corte Suprema chilena, si bien están aplicando normas civiles sobre tenencia, sobre familia y tenencia, e incorporan argumentos vinculados con la protección del interés superior del niño, en las consideraciones y en los fundamentos de la sentencia queda plasmado, se hace evidentes prejuicios vinculados con la orientación sexual de la madre. Por ejemplo, analizan los comportamientos de pareja, pero solo de la madre y no del padre. Analizan que la posibilidad de que el niño conviva con la madre y su pareja podía generarle confusión sobre los roles masculinos y femeninos, podía exponerlo a estigmatización, porque los mismos jueces decían, la sociedad chilena discrimina este tipo de relaciones familiares, entonces los niños pueden ser objeto de discriminación. Ustedes dirán, ¿por qué este caso es importante para los casos que nosotros tenemos que son de materia penal? Porque en este caso la Comisión primero y la Corte
rechazan el argumento de cuarta instancia, planteando que el análisis de las cuestiones de prueba, incluso de la aplicación del derecho interno, es pertinente porque la sentencia en sí misma está reflejando estereotipos vinculados con la orientación sexual de la madre. Y por tanto, la sentencia en sí misma es violatoria del principio de igualdad, pero al mismo tiempo refleja que los tribunales que intervinieron en el caso no fueron imparciales porque actuaron con prejuicios vinculados con la orientación sexual de una de las partes del caso. Otra situación bastante parecida en un caso penal es en el ámbito de la Comisión Interamericana. Es un caso de un argentino condenado en Estados Unidos, que es un caso además de pena de muerte, que es Víctor Saldaño contra Estados Unidos. Más allá que hay que hacer una distinción acá, porque el sistema, así como no aplica cuarta instancia cuando está en un contexto de dictaduras y no de un sistema judicial que se presente como independiente e imparcial, tampoco aplica formalmente la fórmula de cuarta instancia en los casos de pena de muerte. No es que dice que no lo aplica, pero dice que el estándar de revisión es mucho más riguroso por la pena que está en juego en el caso. ¿Por qué me parece interesante este caso Saldaño? Porque el caso era contra Estados Unidos. No se aplicaba la Convención Americana, sino la Declaración Americana de Derechos Humanos como el instrumento que aplica la Comisión para juzgar violaciones de derechos humanos en los países que no son parte de la Convención, por ejemplo Estados Unidos. Pero lo que analiza básicamente la Comisión es cómo durante el proceso, en la etapa de determinación de la pena, los tribunales, y era un tribunal que actuaba con jurado, había valorado un agravante que justificaba la aplicación de la pena de muerte por peligrosidad futura. Y analiza en qué medida ese agravante de peligrosidad futura implicaba basarse en elementos subjetivos que favorecían la arbitrariedad, pero que además en el caso, la determinación de la peligrosidad futura del imputado, en este caso Saldaño, que había justificado su condena a muerte, se basaba en una prueba pericial psiquiátrica que atribuía, en términos abstractos, a su condición de hombre latino, en este caso sudamericano, una tendencia natural a la violencia machista y a la violencia de género. Y entonces, sin un análisis particularizado, sino a partir de elementos más bien generales, justificaba la alta probabilidad de que Saldaño volviera a cometer un crimen de violencia sexual y por lo tanto justificaba en el caso la aplicación de la pena de muerte. La comisión analiza en qué medida esa pericia contenía un sesgo racial, pero cómo no solo la pericia, sino todo el sistema de justicia penal que había intervenido en el caso, el fiscal que había incorporado la prueba, el defensor de oficio que no había objetado la prueba, el juez que había permitido que la prueba fuera valorada por el jurado y el jurado que había valorado la prueba habían concurrido para que el elemento de discriminación racial fuera relevante al momento de determinar la pena de muerte de Saldaño. Me parece interesante porque son casos que combinan cuestiones de debido proceso con problemas de igualdad o de discriminación que trasciende a la persona, porque reflejan patrones de discriminación, por ejemplo, raciales o estructurales, propios a veces de sistemas judiciales en su conjunto. Por supuesto, en ese caso se plantea la revisión de la decisión de determinación de la pena de muerte. Y por último, también Liliana va a referir algunos casos de sesgo étnico-racial, pero me parece interesante también algunos desarrollos que tiene más recientes el sistema sobre sesgos o el concepto de estereotipo de género. Y también la idea de que cuando se está frente a evidencia de la existencia de un estereotipo de género, el margen de revisión comprende también, por ejemplo, la revisión de las líneas de investigación del Ministerio Público o de la forma en que en el caso concreto fue apreciada o valorada la prueba.
Hay varios casos. El concepto de estereotipo de género, el sistema lo trae de la CEDAW, de la Convención de la CEDAW, lo define básicamente como, vos creo que tenés una placa, ¿no? ¿Vas a ponerlo? No, dale, sí lo tengo, lo define como patrones socioculturales, la placa se la quedan que preconciben atributos, papeles, características o funciones sociales en función del género. Por general también se habla de estereotipo negativo de género, los casos donde esa representación contribuye a afirmar como un rol inferior o subordinado de la mujer en la vida social. Y la Comisión y la Corte analizan cómo esos estereotipos de género influyen en el comportamiento de la respuesta de distintas instancias administrativas, las policías, pero también de las instancias judiciales. En varios casos, caso más conocido es Campo Algodonero contra México, y es interesante porque ustedes van a estar pensando casos donde haya condenas infundadas o injustas, pero muchas veces estos no son casos de condenas injustas, sino de ineficacia del sistema penal para investigar crímenes vinculados con la violencia de género. O sea, son casos de impunidad o de patrones de impunidad, pero lo que la Corte analiza en esos casos es trasladable, por lo menos en mi interpretación, a la revisión de sentencias que condenan en función de estereotipos, con un poco lo que señalaba antes del caso Saldaño o de la aplicación en el caso de Karen Atala. No voy a entrar en detalles, pero en algunos casos en particular también me parece interesante, teniendo en cuenta que yo también además soy fiscal, cómo los estereotipos juegan y se analizan estereotipos en las líneas de investigación seguidas por los ministerios públicos. Por ejemplo, en un caso Gutiérrez Hernández, es un caso de violencia de género en Guatemala, la Corte analiza cómo el caso en particular de violencia de género es parte de un patrón estructural de violencia de género en Guatemala, seguido de un patrón de impunidad. La mayoría de los casos de violencia de género no tienen avance en el ámbito penal. Pero analiza también cómo el caso es investigado en función de algunas líneas de investigación y cómo se desechan automáticamente otras. La víctima era una activista política, social, tenía una larga militancia en temas de derechos humanos, en denuncias de situaciones de trata, de adopción ilegal, pero la única línea de investigación que sigue el Ministerio Público y la policía es la del crimen pasional, y investiga solo la esfera íntima de la víctima, pese a que había elementos importantes para avanzar en otras líneas o cursos de investigación. Y la Corte analiza cómo en este caso en particular, la idea de ciertos estereotipos hacen que la cuestión se concentre en la vida o las relaciones afectivas o de pareja de las víctimas, desechando otras líneas de investigación que podrían haber sido relevantes para avanzar en el caso. ¿Qué quiero decir con eso? También los estereotipos funcionan no solo en la valoración de la prueba, pueden funcionar también en la decisión sobre las líneas de investigación que se siguen y las que se desechan, y eso es importante también en la revisión de los casos. Y la otra cuestión también particular que aparece en varios de estos casos, es verdad que son casos de violencia de género, es la cuestión de cómo funcionan patrones de exclusión en el acceso a la justicia de tipo cultural. Por ejemplo, en algunos casos de violencia de género cometidas por autoridades militares contra mujeres indígenas en Guerrero, casos de violencia sexual, parte del análisis defectuoso de la prueba y un tratamiento de alguna manera poco adecuado, o una respuesta no efectiva y adecuada de la autoridad judicial, tiene que ver con una exclusión histórica de las comunidades indígenas del sistema de justicia formal estadual, ¿no? Por ejemplo, la recepción de testimonios de las víctimas sin intérprete, pero no es solo una cuestión de intérprete en la lengua, sino la incapacidad que tienen quienes toman el testimonio de comprender ciertas pautas de la vida social y cultural de las comunidades indígenas que afectan la manera en que van a valorar esos testimonios. Por ejemplo, en uno de los casos se desacredita
el testimonio de la víctima acerca de la violación con el argumento de que no había, de que en una de las partes de la declaración hablaba de que 3 hombres la habían violado y en otro hablaba de que 1 lo había violado. Bueno, la lectura más completa de la declaración muestra que la víctima habla sin traductor, en su propia lengua, con una persona de la comunidad que intenta traducir lo que ella estaba planteando, y que se refiere a la violación como el momento del acceso carnal, pero también a todo un proceso que empieza en un secuestro previo, en un encierro en una casa y luego en la violación. Entonces está hablando de que 3 personas intervienen en la violación, se está refiriendo a todo el proceso y al acto concreto. Y esto solo, ¿qué quiero decir con eso? Muchas veces el problema de la valoración de la prueba tiene que ver con la dificultad de escuchar y de comprender el testimonio. Y muchas veces esas dificultades obedecen a formas solapadas de prejuicios y de discriminación que afectan a sectores históricamente excluidos del acceso a los sistemas de justicia formales. Las comunidades indígenas, tanto como víctimas como potenciales imputados de los casos penales, son un ejemplo de esta situación. Entonces, para resumir, la lógica subsidiaria del sistema hace que sea complementario y no desplace a los mecanismos judiciales nacionales. El sistema, al mismo tiempo, cuando funcionan los mecanismos democráticos, el sistema judicial es independiente, imparcial, hay división de poderes, hay un proceso electoral que funciona, tiene un cierto margen de deferencia a los tribunales nacionales que se expresa en la fórmula de cuarta instancia. Esa fórmula de cuarta instancia dice que el sistema no es un tribunal de apelaciones. Por lo tanto, no va a haber un segundo juicio diferente al que hubo en el ámbito interno. No va a revisar el acierto o el error de los tribunales nacionales en la aplicación del derecho nacional y no va a entrar en revisiones de la apreciación de la prueba. ¿Cuáles son las excepciones a esa fórmula? Bueno, violaciones del debido proceso o los casos donde la sentencia en sí misma es violatoria de la Convención Americana. Tenemos varios casos donde la sentencia, por ejemplo, en sí misma viola el principio de igualdad o viola la libertad de expresión. Una línea muy interesante donde el sistema ha entrado a revisar cuestiones de prueba e incluso cuestiones de derecho interno son los casos donde la decisión en sí evidencia sesgos, prejuicios o estereotipos. Y esta es una línea muy importante de excepción a la fórmula de la cuarta instancia. Con eso completo y después Liliana presenta. Bueno, primero obviamente agradecer la invitación al Innocence Project y a Manuel también. Y yo me voy a parar en esta síntesis que acaba brillantemente de hacer Víctor respecto de, cómo funciona esto de la cuarta instancia como un límite para poder hacer uso del sistema interamericano. Y Víctor mencionó cómo la manera de sortear ese obstáculo, que tiene que ver con la naturaleza propia de los mecanismos internacionales de protección, esto que él mencionaba de la instancia internacional como una instancia complementaria, pero que no permite una revisión. ¿No me escuchan? Que no permite una revisión, no es un tribunal de revisión, de alzada respecto de la decisión a nivel nacional. Funciona respecto a cómo hacer para sortear este obstáculo. Y yo me voy a concentrar, Víctor mencionó ahí cómo algunas de las herramientas que el derecho internacional da y el sistema interamericano sirven para hacer foco sobre los procesos de investigación que se dan en la justicia y también sobre las sentencias en sí mismas. Yo me voy a parar en el aspecto de las sentencias, de aquellos casos que ya tienen sentencia, y voy a mostrar algunos ejemplos concretos de cómo se ha sorteado este obstáculo para poder entrar en el sistema interamericano y llegar a sentencias del sistema. Y lo que hice fue seleccionar algunos temas, que obviamente no se agotan, pero los muestro porque me parece que puede ser una manera de provocar que ustedes piensen en los casos concretos que ustedes están trabajando, para después sobre el final hacer alguna
alguna reflexión, como algún disparador sobre para qué usaríamos todo esto, o sea, qué podemos esperar de todo esto. Seleccioné algunos de los casos más nuevos, y lo primero que me apareció con mucha claridad para exponerles tenía que ver con el derecho a acceso al recurso. Son todas en general violaciones a los derechos que están protegidos en el 8, como dijo Víctor. Y quizás el desafío más grande es cómo haces para presentar, para alegar y argumentar estas violaciones, evitando caer en el abismo de la cuarta instancia, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay una manera de trabajar los argumentos, muchas veces las violaciones de manera en trama, digamos, de manera conectada respecto de distintas violaciones, para darle al argumento de la violación una entidad tan grande, tan fuerte argumentalmente, que te permita evitar caer en esto que Víctor mencionaba. Entonces aquí hay algo que seguro que ustedes se encuentran porque trabajan con casos que tienen sentencia, que tiene que ver con el acceso al recurso. Y la jurisprudencia ha ido desarrollando características de qué significa tener derecho a un recurso que revise una sentencia condenatoria, y ha dicho básicamente que debe garantizarse la posibilidad de recurrir al fallo, que este recurso que garantiza esta posibilidad debe ser un recurso sin complejidades que lo tornen ilusorio, y que debe garantizarse un examen integral de todas las circunstancias fácticas y también de derecho que supone poder debatir esa sentencia que ha sido dictada. Si estas características, que yo las recuerdo siempre como recurso accesible, ordinario y eficaz, por las siglas de la OEA, básicamente, ordinario, eficaz, entonces se las paso porque es fácil de recordarlo. Si estas características no están dadas en ese recurso, entonces ahí se abre una posibilidad de acceder al sistema internacional por esa vía. Claro, la forma de argumentar frente al sistema internacional no va a ser que me revisen esto y abramos la discusión sobre los hechos y el derecho, a lo mejor, pero sí va a ser la forma de acceder a la instancia internacional, denunciar que el sistema nacional no tiene un recurso que me permita a mí la revisión que está prevista en el 8.2H. Y esa es la manera. Hay aquí una sentencia bastante importante. Fíjense que la Corte ha dicho que el derecho al acceso al recurso se trata de una garantía del individuo frente al Estado. Ese es el argumento importante para esgrimir, y no una guía que orienta el diseño de los sistemas de impugnación, ¿no? Vamos, aquí. Una sentencia mucho más nueva que salió hace poco, que es una sentencia contra Argentina, que es el caso Goicoechea, repite el estándar. Aquí efectivamente había una sentencia condenatoria en la provincia de Mendoza de un policía que había matado a una persona en el contexto de una persecución, y no existía en el procedimiento penal, había salido absuelto en la primera instancia, condenado en la segunda, y ya no tenía posibilidad de presentar ningún recurso. Entonces presenta un recurso de casación, pero el recurso de casación no le permitía el debate íntegro, no permitía un debate integral, y entonces le es rechazado. Llega a la Corte, se lo rechazan, queja todo lo que ustedes ya saben mejor que yo. Entonces la persona accede al sistema interamericano denunciando la violación al derecho al recurso. Vamos a ver después cuál es el efecto de este tipo de argumentos cuando se está frente a sentencias condenatorias firmes, ¿no? Y también la Corte vuelve a reiterar el estándar, habla de las formalidades que requeridas no deben constituir un recurso, no deben constituir un obstáculo para que se puedan revisar todas las circunstancias, para que se haga esta revisión integral de los hechos y del derecho. Otra línea de acceso puede ser el tema de apreciación probatoria, y probablemente estas son las más complejas de argumentar.
Entonces existe una manera de trabajar las cuestiones vinculadas con apreciación probatoria que está directamente relacionada con invocar el principio de inocencia, cuando esa apreciación probatoria lo que está haciendo es poniendo en cuestión el principio de inocencia. Entonces ahí vos arrastrás al tribunal a que mire la apreciación probatoria, pero te estás parando en algo que el Tribunal Internacional no puede evitar mirar, que es si vos violentas, si el tribunal local, nacional, no sé, violentó el principio de inocencia. Ahí hay dos citas de un mismo caso, que es un caso del 2017, que básicamente lo que analiza primero es la relación entre el principio de inocencia y la carga de la prueba. Esto es cuando se pretende que sea la persona sometida a proceso la que desvirtúe su participación en un evento. Todos se miran como diciendo, sí, eso es lo que me pasa. La participación en una hipótesis de responsabilidad penal, y entonces cómo en realidad esto puede estar en distintas partes del proceso, puede estar en general en la sentencia o en la apertura, digamos, esto requiere el análisis de todo el proceso judicial interno. Acá, más que nunca, el proceso judicial interno se convierte en un hecho relevante desde el punto de vista de la responsabilidad internacional, o en los casos en que existe el principio de inocencia como límite a la apreciación probatoria. Entonces, como diciendo, bueno, la presunción de inocencia lo que establece es un límite a la subjetividad y la discrecionalidad de la actividad judicial. Y acá lo que hace el sistema internacional es decirle a la justicia interna cómo debe ser en un sistema democrático esa apreciación de la prueba. Racional, objetiva, imparcial, para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza de la responsabilidad penal. Muchas veces este estándar de apreciación probatoria está relacionado con esto que Víctor nos decía respecto de estereotipos. O sea, vos podrías juntar en algunos supuestos todos estos argumentos y hacer un patchwork y darle a tu alegación mucha más fuerza. En este caso se trataba un caso, esto ya es como muy puntual, que tiene que pasar de una manera muy particular, que tenía que ver con declaraciones de coimputados, ¿no? Cuando tienen más de un imputado en una causa y entonces la condena de uno de los coimputados está basada de manera decisoria en la declaración del otro coimputado. Porque entonces acá la Corte y fíjense que aquí necesariamente, esto recuerden lo que Víctor decía, tuviste que analizar la forma como el Tribunal Nacional usaba la prueba a la hora de fundamentar la sentencia condenatoria. O sea, de última trajiste al Tribunal Internacional a mirar, a hacer una valoración sobre ese uso que el Tribunal Nacional estaba haciendo. Lo que pasa es que lo hiciste de manera relacionado con el principio de inocencia, relacionado con las garantías que tiene, en este caso, la persona condenada. Y en este caso se trataba de la declaración de un coimputado que era la prueba decisoria de la condena. Entonces dice, bueno, fundar una condena sobre la base de una declaración de un coimputado sin que existan otros elementos de corroboración vulneraría la presunción de inocencia. Y ese es otro elemento también súper importante a la hora de armar los argumentos a nivel internacional, que tiene que ver con que vos tenés que mirar todo el paquete. No podés seccionar, digamos, no podrías hacer un argumento a nivel internacional que solamente mirara el uso de la declaración del coimputado sin además decirle al Tribunal Internacional que en realidad esta fue la única prueba o fue la prueba decisoria en la racionalidad que el juez nacional tuvo. Tenés que hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenés que evitar caer en el límite que Víctor nos ha presentado. Y analiza, bueno, ¿por qué es esto, no? ¿Cuáles son las características de las declaraciones de un imputado? Otro tema también relacionado tiene que ver que la lógica es la misma que la del coimputado, nada más que con el elemento del testigo de identidad reservada. Y hay acá un caso, hay algunos casos que tienen que ver con
con Perú, con la época de los casos de la ley antiterrorista peruana, pero en contextos distintos. Y a mí me pareció que podía ser interesante mostrarles el caso de Norín Catrimán, porque es el caso de un líder, un grupo de líderes mapuches que son sometidos que son condenados en Chile por los delitos de incendio, que es un delito que en la legislación común es un delito menor, pero que se les aplica la ley antiterrorista. Se los califica de terroristas y entonces al aplicarles la ley antiterrorista esto tiene un incremento brutal en la pena y además en las condiciones de la detención. En estos casos, el caso de Norín Catrimán ofreció la oportunidad de poder discutir cuál es el alcance que el manejo del testimonio de un testigo de identidad reservada puede tener a la hora de fundamentar una condena. Es una lógica similar a la anterior. Básicamente el estándar es no puede, toda vez que el testigo de identidad reservada es un testigo que sería compatible en ciertas situaciones con los estándares del derecho internacional, pero que de alguna manera está afectando las garantías de defensa, el uso que se hace de ese testimonio tiene que ser un uso que tenga en cuenta y que pueda balancear esa afectación que la reserva de identidad supone. Y en este caso las condenas tenían varios problemas, y uno de los problemas que tenían es que estaban basadas exclusivamente en declaraciones de testigos de identidad reservada que los abogados defensores no habían podido controlar. En esas declaraciones se mencionan ahí cuáles habían sido las cuestiones, y en ese caso entonces dice, bueno, por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones o objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo, y este es el gran problema que van a tener ustedes cuando miran la sentencia, digamos, el caso, dependerá de la existencia de otras pruebas que corroboren la declaración del testigo, de tal forma que a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de la identidad reservada. Y una vez más el consejo respecto de estas miradas generales respecto de las sentencias o de las investigaciones, si el acceso es por el tema de la investigación. Y este tema de mirar, esto último que tiene que ver con mirar cómo juega esta prueba en relación con el resto del acervo probatorio, está directamente relacionado con otro aspecto, que es otra manera de acceder a esta forma de revisión, que tiene que ver con el deber de motivar las sentencias. Entonces, hay ahí alguna jurisprudencia en el sentido de qué significa el deber de motivar, establecer las razones por las cuales un hecho se subsube o no, digamos, no lo voy a leer porque se los voy a dejar y así ganamos un poco de tiempo, y cómo el deber de motivación está directamente relacionado con el derecho de defensa. Entonces acá tenés un conjunto. Bueno, ¿está motivado? Si está motivado, ¿de qué manera? ¿La motivación es suficiente para desvirtuar, por ejemplo, el peso decisivo a una prueba que puede haber sido levantada en violación al principio de presunción de inocencia o en violación al ejercicio de una defensa? Entonces, en ese conjunto, en ese entramado que vas armando, vas adquiriendo... Es tremendo esto, me pone mal. Está inestable. El deber de motivar también estaba desarrollado en el caso de Norín Catrimán. Les puse ahí una sentencia más reciente, que es la de Segarra Marín, pero que cita a Norín Catrimán, donde dice que, bueno, la necesidad de que el fallo proporcione una fundamentación clara, completa y lógica, donde describa los contenidos de los medios de prueba, exponga su apreciación de los mismos, se indiquen las razones por las cuales los mismos le resultaron o no confiables e idóneos para acreditar los elementos de la responsabilidad penal y por lo tanto desvirtuar la presunción de inocencia, ¿no? Hay una buena síntesis ahí que sirve también un poco para ir guiando el análisis de las decisiones. Uno mucho más sencillo, que seguro que ustedes están mucho más familiarizados, que tiene que ver con mirar el tipo penal,
¿no? Obviamente, y la necesidad de que el tipo penal esté en sintonía con el principio de legalidad. Les puse ahí una cita, pero esto es algo que en general es más común. Quise presentarles acá otra línea que tiene que ver con el derecho de defensa, que en el caso del sistema interamericano fue desarrollada en función de valorar las defensas de los defensores de oficio, ¿no? de las defensas públicas. Y a mí me parece que eso es súper interesante por las características que muchos de los servicios de defensa pública tienen en muchos de los países de la región. La necesidad de que el defensor actúe de manera diligente para evitar que los derechos de su defendido se vean afectados. Y básicamente el estándar principal de esto, creo yo, es esto de que el servicio de defensa, el servicio que el Estado tiene obligación de brindar para garantizar el derecho a una defensa, no debe ser una mera formalidad, no debe ser una forma de defensa aparente, ¿no? Digamos, tiene que poder derivarse de la actuación de la defensa pública un compromiso, una proactividad para garantizar ese derecho. Voy a recuperar lo que Víctor dijo respecto de estereotipos. La definición de estereotipo tiene que ver con esta que Víctor mencionó, con preconcepciones de los atributos, conductas o papeles o características poseídas por personas vinculadas con un grupo identificado. Víctor habló de los casos en los que la noción de estereotipo estaba vinculada con casos de violencia de género. Y en esos casos, en general, se aplicó a los procesos de investigación y como bien dijo Víctor, el concepto, la idea de estereotipo surge de la CEDAW, pero también está en la Convención de Belén do Pará, como parte del derecho a una vida libre de violencia que tenemos las mujeres. Entonces ahí, digamos, y el uso que se ha hecho en el sistema vinculado con la definición que estaba en la CEDAW tenía que ver con que no se aplicaban en esos casos la Convención de Belén do Pará, pero es posible también derivarla de la garantía de no discriminación. Y lo que me parecía interesante era mencionarles un caso que no tiene que ver con violencia de género, sino que es este caso de líderes mapuches condenados por delitos calificados como delitos terroristas, donde la idea de estereotipos se invocó para la lectura de las sentencias condenatorias que habían sido emitidas en la primera instancia y que después fueron confirmadas en la segunda. Entonces, lo que yo les compartí ahí fueron algunas de las consideraciones del juez de primera instancia respecto de los antecedentes. Es un hecho público y notorio. Básicamente lo que el juez hace es describir la situación de violencia y la califica, la situación de violencia que existía en el sur de Chile, que era de público y notorio, que los mapuches estaban reclamando por sus territorios y por sus derechos ancestrales, y que se sabía que eran personas violentas, que practicaban estos derechos y que no se encuentra suficientemente acreditado que estos hechos que se estaban analizando, que eran la quema de unos camiones, que eran, digamos, ese era el único daño que se había producido, algunos camiones quemados, no había daños a las personas, ni había habido más que el camión incinerado, que no había prueba suficiente que demostrara que estos hechos no habían sido hechos por esas personas, ¿no? Que era evidente. Había también aquí una conjunción de elementos que tenían que ver también con un tipo penal que violentaba el principio de legalidad y una cláusula en la ley antiterrorista que lo que establecía era una presunción de terrorista respecto de la persona que usaba un artefacto incendiario. Entonces, el tipo penal, sumado a las consideraciones que el juez del lugar hacía respecto de que no había nada que dijera que no habían sido los mapuches, que además en esta sentencia, como lo puse yo ahí abajo, eran los loncos, o sea, eran los líderes de las comunidades, que además se habían públicamente reconocido como integrantes de un grupo que reivindicaba
ciertas movilizaciones y acciones violentas, todo eso conducía a la convicción del tribunal respecto de la responsabilidad de estas personas. Y este análisis que contenía la sentencia fue el análisis que nos dio pie a nosotros para alegar el uso de estereotipos a la hora de valorar la responsabilidad de estas personas. Y la Corte condenó por la violación del 24 en relación con el 1.1 en la sentencia. Ahora, ¿qué hace? Digamos, nada, un rápido recorrido. ¿Para qué te sirve todo esto? Y acá viene el momento para abajo, pero para después y para arriba otra vez. Entonces, ¿qué se puede esperar porque yo me pongo en el lugar de ustedes y pienso, bueno, ustedes tienen un montón de demandas seguramente con sentencias y tienen que pensar si vale o no vale la pena acceder a un sistema internacional que tiene estas características. ¿Qué se puede esperar de esto? Y para mí acá hay dos maneras de mirar esto. Se puede esperar una decisión, digamos, si conseguimos sortear la cuarta instancia y armar argumentos de estos o en relación con otros temas que nos permitan convencer al Tribunal Internacional que lo que estamos hablando acá es de violaciones del derecho internacional y no de intentos de revisión de la sentencia nacional. Lo que llaman son violaciones autónomas de derecho, y eso significa mirar lo mismo que tienen ustedes a nivel nacional, pero desde un lugar diferente, ¿no? Para poder mostrarlo con otra perspectiva. Si conseguimos hacer todo eso, presentamos una petición. ¿Qué vamos a obtener al final? Y entonces, al final vamos a obtener, si convencimos al tribunal, una sentencia que lo que va a establecer es reparaciones en el sentido amplio de las reparaciones que establece el derecho internacional, pero yo quería focalizarme acá qué pasa respecto de esa sentencia y esa responsabilidad que se le asignó a esa persona. Y aquí el tribunal, por lo menos la Corte Interamericana, lo que viene diciendo es que en realidad esas sentencias lo que ordena es dejar sin efecto en todos sus extremos las sentencias penales condenatorias emitidas. En el caso de Norin Catrimán, esto significó dejar sin efecto la declaración de las 8 víctimas como autoras de los delitos terroristas, dejar sin efecto las penas privativas de libertad, las condenas accesorias, que en este caso afectaban derechos políticos, disponer la libertad de las personas que aún se encontraban presas, suprimir todos los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales, y la anulación de la inscripción de cualquier tipo. O sea, basta, esto no existe. Entonces decimos, qué bien, fantástico. Pero nos topamos acá con el contraste entre esta sentencia fantástica y la vida de las personas, sobre todo si las personas están privadas de libertad, y el tiempo que nos llevó llegar a esa sentencia. Porque se ve chiquito, pero yo ni siquiera lo veo desde acá, pero por suerte me lo traje. La denuncia en el sistema internacional fue en el 2003. O sea, llevó como unos 10 años llegar a esa sentencia. Y en esos 10 años las personas, muchas habían cumplido su condena ya. Muchas tenían sistemas de libertad vigilada, o sea, tenían que presentarse todos los meses a firmar, y entonces ahí hubo se levantaron eso. Voy a contar la realidad del caso Norin Catrimán para que vean, digamos, y esto no tiene que, creo yo, no tiene que servir como un mensaje de desaliento al uso del sistema internacional, sino todo lo contrario, como un conocimiento real de para qué sirve un sistema internacional en casos en que hay personas privadas de libertad, efectivamente. Cuando hay personas privadas de libertad, el gran conflicto que se nos presenta a los abogados es que la persona está injustamente detenida o está cumpliendo una condena que no le correspondería, y que la posibilidad de revisar todo eso supone un tiempo vital que no tiene nada que ver con la realidad de esa persona. Entonces ahí vos te enfrentás a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sirve igual que lo haga? Bueno, no sé cuál. A veces sirve, a veces no sirve, creo yo. Depende de lo que vos estés buscando, depende cómo vos también
pienses el litigio a nivel internacional, qué es lo que vos quieras obtener. Muchas veces estas cuestiones sirven para poner en debate o para mostrar situaciones que, como decía Víctor, son situaciones estructurales, y entonces una sentencia en ese sentido no solo puede reparar, a lo mejor parcialmente, porque la persona se comió todos los años presa, pero te puede servir para que te puede generar un debate sobre política pública, un debate sobre reforma legislativa que puede evitarte que estas cuestiones vuelvan a ocurrir. Aún pensado desde la lógica individual de la persona que fue condenada, obviamente siempre va a tener una reparación económica, pero muchas veces esto no salda los años que estuvo presa. Y a veces sí lo que te puede servir es obviamente debería servirte para que los antecedentes sean borrados, y esto a veces persigue a las personas durante muchos años. De hecho, en esta sentencia, por ejemplo, para 2 años, cuando ya el Estado había, porque acá también hay una complejidad respecto de cómo hacer para controlar esto, o para controlar que efectivamente el Estado haya borrado los antecedentes de la persona. Cuando ya el Estado había reportado a la Corte que había borrado los antecedentes de la persona, una de las víctimas de Noreen Cattleman es detenida en la calle y se lo llevan por una orden de captura que derivaba de las sentencias que se habían declarado sin efecto en este caso. Entonces, gran frustración del señor, básicamente. Se presenta un habeas corpus y se denuncia esto al sistema internacional. El caso todavía estaba abierto en el procedimiento de cumplimiento, y el propio efecto de denunciar esto en el Tribunal Internacional y hacérselo saber al tribunal que tenía que resolver el habeas corpus hizo que el habeas corpus recuperara la información respecto de la condena que había habido a nivel internacional, y cómo la defensa del Estado, que tuvo que ver con un problema administrativo de actualización de las bases de datos, no podía ser utilizado para justificar el incumplimiento de la sentencia internacional. Pero el señor estuvo 6 horas detenido, y el susto que se pegaron los otros 7, ¿no?, que estaban en la misma situación que el señor. Lo mismo pasa en el caso Mohamed, y que tuvo una resolución de cumplimiento de sentencia en el 2015, la sentencia era en el 2012. En este caso era un fallo que condenaba por un homicidio en un accidente de tránsito a un conductor de colectivos, y cómo básicamente en el procedimiento de cumplimiento de sentencia, la propia víctima se presenta ante la Corte Interamericana pidiéndole a la Corte que exima al Estado del cumplimiento de esa parte de la sentencia, porque por el transcurso del tiempo ya había operado la caducidad de todos los antecedentes que la persona tenía. Entonces hay acá algo. El caso, la línea de tiempo de abajo es la del trámite de Mohamed, que empezó en el 95, la denuncia ante la Comisión Interamericana, y terminó en el 2015. Existen hoy día también, es justo decirlo, algunas posibilidades que el reglamento prevé, digamos, el procedimiento prevé para apurar los trámites en la Comisión Interamericana, sobre todo cuando se trata de personas privadas de libertad, requieren de un despliegue argumental y un seguimiento del proceso bastante intenso, pero es posible de esa manera ganar un poco de tiempo. Bueno, abrimos. Gracias. La primera se refiere a cómo evolucionó el sistema, el caso de la jueza Tabla, y si tuvo algún efecto en la legislación de Chile. Y la segunda se refiere a los recursos. Hay disposiciones legislativas que generan un tope para la interposición de recursos, es decir, si una persona es condenada a 10 años y hay una afectación a una garantía constitucional, se puede recurrir. Entonces, independientemente de las otras causales de interposición del recurso, si esa cláusula es en sí misma anticonvencional por lo que acabamos de ver. La segunda, o ambas, sí. Con relación a la interposición de los recursos, hay
hay sistemas en donde se establecen máximos en cuanto al quantum de la pena, es decir, una persona puede recurrir dentro del derecho interno si la condena tiene 10 años de pena privativa de libertad. Entonces, si independientemente de otras causales para la interposición del recurso, si en sí misma esa cláusula es anticonvencional, no sé si me entienden. ¿Quieren que hagamos varias? No sé, por las manos, comiendo. Gracias por la exposición, muy buena de ambos, como siempre. Cuando hablaba me vino a la mente dos cosas básicamente. Una, que las dos cosas son ciertas, quiero ver si no veo una contradicción acá. Es verdad que el sistema interamericano utiliza el argumento de la cuarta instancia, que en lo personal creo que es más un argumento político para filtrar casos, porque después pasa lo que mencionó Liliana, o sea, en los hechos, cuando vamos a analizar tanto el procesamiento de la comisión como de la Corte, vemos que se meten en el fondo del tema. O sea, todo esto que mencionaste tú, y la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el deber de motivación de los fallos, es tomar lo que sucede en el ámbito interno justamente como hechos a los efectos de establecer si hubo alguna responsabilidad bajo la convención. Entonces, la primera pregunta la apuntaba un poco ahí, si realmente no sería necesario que el sistema se sincerara un poquito más, y si bien es verdad que no debería funcionar como una cuarta instancia, porque si no todo sería procesable como si fuera un recurso local, también me parece que como que hay un uso un poquito más político, pero quería dar una opinión sobre eso. Y después, lo otro que no sé si conocen algún caso de solución amistosa. Yo cuando comentaba, me acordé de un caso que tuvimos en Uruguay, el caso de Ogliani, donde se llegó, en un caso de una condena por libertad de expresión, se llegó a una solución amistosa con el Estado uruguayo, dentro de lo cual se incluía la revisión de la condena y se incluía también una parte de reparaciones, en fin, una declaración pública del Estado. No sé si conocen algún caso también de que por el lado de la solución amistosa se haya podido resolver un caso de una condena errónea. Buen día, muchas gracias por la ponencia. A la doctora, si puede profundizar respecto del tema de la defensa pública, de la lámina que pasó, me interesa escuchar si puede profundizar un poco más. Yo tengo varias, pero digamos, no recuerdo si hay casos directos sobre el límite por monto de pena en el sistema interamericano. Sí recuerdo uno de la Corte Suprema Argentina, que es Giroldi, no sé si lo recuerdan ese caso los argentinos, que era donde se discutía una norma del Código Procesal que limitaba el recurso de apelación de la condena a penas que eran superiores a 2 años, 3 años. Claro, entonces la Corte lo que hizo fue declarar inconstitucional aplicando el alcance del 8.2h, que es lo que comentó Liliana, del derecho a recurrir la sentencia condenatoria. Y en ese momento, cuando estaba Giroldi, todavía no había una jurisprudencia tan desarrollada del sistema sobre 8.2h, pero básicamente lo que plantea es la necesidad de un doble conforme. O sea, no es una doble instancia, sino un doble conforme, cualquiera sea la instancia en la que se hubiera producido la condena. O sea, que si el fiscal tiene derecho de apelar y la Cámara puede llegar a condenar a quien fue absuelto en primera instancia, debería haber una instancia recursiva contra esa sentencia de Cámara. O sea, la idea de un doble conforme y por lo tanto, cualquier norma procesal que impida ese doble conforme entra en contradicción con el artículo 8.2h. O sea, por ejemplo, por la fijación por monto de la pena. O sea, que podría ser un argumento a plantear vinculado con el 8.2h. Después, la otra cuestión que, digamos, además de los temas que planteaba Liliana sobre el efecto que puede tener el caso internacional sobre el proceso interno en términos de revisión, otra cosa que me parece importante, que no abordamos pero sería otra gran campo de discusión, que es el tema del agotamiento de los recursos internos. Porque podría pasar que el proceso internacional, el proceso interamericano se esté desarrollando al mismo tiempo que se siguen desarrollando los procesos internos. Entonces, que una informe de la Comisión Interamericana, por ejemplo,
se produzca al mismo tiempo en que ustedes están litigando un recurso de revisión ante una instancia de casación o de un tribunal supremo. Entonces también eso puede ser interesante ver cómo el sistema, las decisiones del sistema van incidiendo sobre las instancias recursivas locales, porque muchas veces el caso cuando llega al sistema ya está concluido con una sentencia definitiva, pero hay muchísimos casos donde, sobre todo por temas de plazo razonable, los peticionarios van al sistema utilizando una excepción al agotamiento de recurso interno. Entonces se da, el sistema interamericano toma la decisión cuando todavía hay recursos pendientes, y hay varios casos de Argentina donde el sistema interamericano decide y todavía hay recursos pendientes, por ejemplo en casación o en Corte Suprema. Entonces ahí el efecto podría ser fortalecer la argumentación que ustedes están planteando en un recurso todavía no decidido por las instancias locales. Eso también me parece importante plantearlo. Sobre lo que vos decías sobre la fórmula de cuarta instancia, no, yo no diría que es una fórmula política, pero es una fórmula de margen de revisión. O sea, todos los tribunales, sobre todo los tribunales superiores a nivel interno, tienen fórmulas de margen de revisión que son como válvulas que se abren y se cierran y que marcan un poco la intensidad de la revisión judicial. La Corte Suprema Argentina tiene el estándar de arbitrariedad, y de acuerdo a cómo lo interpreta, revisa o no revisa cuestiones de hecho, prueba y derecho local, ¿no? Lo puede abrir o cerrar. En los sistemas de derechos humanos, por ejemplo, el sistema europeo tiene lo que se llama el margen de apreciación nacional, que es una fórmula de autolimitación como un estándar, una válvula de revisión. El sistema interamericano tiene cuarta instancia, que es una especie de margen de apreciación. Yo creo que la línea, si uno mira, son más los casos donde se aplica cuarta instancia que los que no se aplican. Por eso y el sistema es muy selectivo, es un sistema muy selectivo. O sea, de la cantidad de casos que se presentan a la Comisión Interamericana, muy pocos llegan al final del proceso y muy pocos van a la Corte, ¿no? Más o menos, haciendo un promedio, va a la Corte el 1% de las peticiones que se presentan a la Comisión Interamericana. Entonces, ahí hay que pensar que la cuarta es un obstáculo serio. Claro, es interesante lo que plantea Liliana, si la presunción de inocencia habilita a revisar pruebas, si el principio de motivación habilita a revisar pruebas, si el estereotipo habilita a revisar pruebas o derecho interno, bueno, ahí está perforada la fórmula de cuarta instancia. Ahora, por lo general, también concuerdo con lo que dice Liliana, ¿en qué casos el sistema va a perforar la cuarta instancia? Cuando uno pueda presentar un cuadro completo de violaciones donde no haya solo un problema de presunción de inocencia, no haya solo un problema de deber de motivación, sino que uno pueda presentar un cuadro completo que permite impugnar el procedimiento interno. Por ejemplo, el caso de Nónica Tremán, está la discusión de la legislación antiterrorista, que ya tiene problemas de tipicidad de los delitos, más las reglas de apreciación de la prueba, más los estereotipos, y en ese marco se analiza presunción de inocencia y deber de motivación. Si uno puede presentar un cuadro completo, es posible perforar la fórmula de cuarta instancia. Hay otros casos en donde claramente, recuerdo casos en la Comisión Interamericana, cuando yo entré a la comisión anterior era la que había empezado a usar cuarta instancia no es para lavarme las manos, la que presidía Salaquet, en casos penales. ¿Por qué? Porque había una avalancha de casos mexicanos por debilidad de la defensa técnica oficial también, en la mayoría de justicia local, donde uno miraba el caso y era bastante discutible la prueba que se estaba utilizando, pero era también imposible ponerse a revisar todo el expediente. Y entonces en esos casos se empezó a utilizar también en materia penal. Claro, si uno tiene varios elementos que coinciden en un caso, es más fácil perforar la cuarta instancia. Pero si no, es la fórmula de margen de apreciación del sistema interno. Entonces creo que ahí va a haber una dificultad importante para superar. Sí, y muchas veces creo yo tiene que ver con... A mí lo que me da esa sensación, por lo menos cuando yo empecé a trabajar con estas cosas, que yo las miraba así con distancia y decía, no, sí, está claro. Y después cuando me topaba con el expediente, no sabía por dónde entrar, ¿no? Y me parece que el secreto está en que vos nunca pierdas de vista el paquete, que es algo que cuando vos litigás a nivel local quizás no tenés tan en cuenta esto, no mirás, porque vos estás más
enfocado en alguna prueba, en alguna alegación puntual. Cuando vos subís un nivel, digamos, en términos de protección, no tenés nunca que perder de vista el paquete general. Y entonces ahí hay valoraciones que tienen que ver con, bueno, por ejemplo, las líneas de investigación que se descartaron o no, o la prueba que se usó y cómo se usó, qué tipo de prueba es. No es lo mismo que sea una prueba decisiva, una prueba relevante, que sea una prueba menor. Pero si vos juntás muchas pruebas menores, a lo mejor arrimás el bochín a un argumento fuerte, digamos. Es difícil, lo mismo que en la valoración de la defensa técnica, es difícil decir qué constituye una buena defensa técnica, pero el tema está en hacer el esfuerzo por mirar el ejercicio de la defensa, en este caso del defensor oficial, desde este estándar que el sistema interamericano te da, que es el de, bueno, no puede ser una mera ilusión la defensa. ¿Qué hizo el defensor? Debía ser, es más fácil si vos decís, bueno, sí, la ley le dice que tenía que hacer A, B y C, y el tipo hizo H y no hizo A, B y C. Eso es fácil. Pero en verdad, cuando vos valorás la actuación de un defensor, difícilmente encuentres en un reglamento cada paso que el defensor tiene que cubrir. La única manera de construir un argumento que sea convincente es que vos nunca pierdas de vista la foto grande y que del análisis de todas las fotos puedas convencer al Tribunal Internacional que eso no fue una defensa técnica efectiva. ¿Entendés? Es difícil decirte qué cosas sí y qué cosas no, porque depende también de las particularidades, pero tiene que ver con, bueno, tener los medios a su cargo. En este caso, del caso que yo presenté acá, habían asignado el mismo defensor a los dos coimputados. Entonces, ahí eso ofreció una posibilidad bastante clara para cuestionar la defensa, pero sirvió para que la Corte marcara algunos estándares que pueden servir para otras cuestiones, como la que planteaba Víctor respecto del recurso. Digamos, yo tampoco conozco jurisprudencia sobre recursos respecto de determinados años de condena en el sistema interamericano, pero me parece que muchos de los estándares que el sistema interamericano produjo para garantizar esto de las discusiones integrales que deben darse en los recursos, de garantizar esta discusión integral, serviría para un supuesto de ese tipo. Y después habían hecho algunas preguntas sobre soluciones amistosas. A mí me vino a la cabeza una solución amistosa de un caso de aquí, y que la menciono yo porque esa persona sí estaba privada de libertad, que es un caso de la provincia de Salta, que era un caso que tenía prueba valorada Consejo de Género, y que lo que se consiguió fue, en el marco de la negociación, la libertad de la persona. Ahora, que para mí estos son temas también que generan tensiones en los litigios concretos. Creo que la libertad de esa persona se consiguió, no sé por qué, es un caso de la defensa pública, por la vía de un indulto o alguno de estos institutos que establecían, digamos, entonces como parte de la... conmutación de pena. Conmutación de pena, algo así, que lo que permitió era que efectivamente la mujer saliera. No sé cómo terminó instrumentándose, porque yo tengo algunas críticas importantes en relación con ese caso. Pero entonces puede haber, creo que es más difícil la revisión de los recursos por la vía de las soluciones amistosas, pero no sé. Y después preguntaban por la jueza Atala, por el caso de la jueza Atala. El caso de la jueza Atala tuvo mucho impacto en Chile, en el Poder Judicial chileno, abrió todo un debate y permitió visibilizar estos sesgos de discriminación por opciones sexuales en el Poder Judicial y en la sociedad chilena, y digamos, fue un caso bien importante desde ese punto de vista, ¿no? Claro, la solución que se pretendía al caso también, digamos, de hecho la jueza quedó con sus hijos, digamos, no hubo problemas, pero era un juicio civil, ¿no? Era distinto. Completo dos cositas. La idea que estamos planteando de mirar mirar el proceso completo, o sea, porque quizás el tema es solo de fundamentación al presunción de inocencia. No pasa, pero si uno tiene un cuadro más general del proceso es más fácil. La otra cuestión es, muchas veces los casos, que un poco lo que venimos planteando, expresan patrones.
que son patrones de funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. El sistema tiene muchos casos donde mira patrones, por ejemplo, patrones de impunidad, pero también puede mirar patrones de discriminación racial en un sistema. Entonces, si uno puede mostrar que el caso particular integra un conjunto de casos que reflejan una práctica judicial extendida de un patrón, por ejemplo, de discriminación racial o de exclusión de un sector del acceso a la justicia o de debilidad de la defensa pública, ¿no? Si puede mostrar un patrón más estructural en el caso particular, ese caso también va a perforar la cuarta instancia, y eso puede implicar que uno lleve un caso colectivo con varios casos o que presente un caso individual pero que genere prueba a veces estadística o por otros elementos que muestre que el caso refleja ese patrón. Claro, ahí tenés la dificultad de probar el patrón, claro. Pero si conseguiste probar el patrón y arrastraste tu caso al patrón, entonces bajas la exigencia probatoria del caso individual, porque lo metiste en el patrón, pero te viste probar el patrón, que tiene su propia lógica. Claro, claro. Pero la otra cosa que completo con eso, en los temas de soluciones amistosas, cuando lo que está en juego es recursos de revisión, el problema de las soluciones amistosas es que por lo general quien representa al Estado en el sistema interamericano es el Poder Ejecutivo, las cancillerías, y los recursos de revisión dependen de las áreas judiciales o de los ministerios públicos que son independientes. Entonces, donde funciona eso es donde las áreas judiciales o los ministerios públicos se incorporan por los ministerios de Relaciones Exteriores, los ejecutivos, los procesos de solución amistosa. Algunos casos que además de lo que mencionaba Liana, que recuerdo, hay varios casos, por ejemplo, de Colombia, donde se presentaron recursos de revisión por la Fiscalía y la Procuración General en el marco de soluciones amistosas en el sistema. A veces por condenas, pero en muchos casos al revés, por absoluciones, ¿no? También recuerdo en casos peruanos de cientos de condenas por la aplicación de la ley de legislación antiterrorista, en el marco de una solución amistosa, la transición de Fujimori con Paniagua, se armó una comisión administrativa, el esfera del Ministerio de Justicia, de revisión de procesos de condena por legislación antiterrorista que le integraban ONGs que litigaban los casos, autoridades del Ministerio de Justicia y también de autoridades judiciales y de los ministerios públicos que fueron generando instancias a veces de indulto, también por eso eran criticados, conmutaciones de pena, pero a veces si se requería revisión judicial, la iniciación por las autoridades de revisión judicial. O sea que es bastante flexible el sistema en ese tipo de mecanismos y se puede pensar. Hay una pregunta. Acá un poquito porque no puedo ir con el... La verdad es que es una verdad tuvo el lío. Como enganchado en una silla. Buenos días, en México. Tengo una duda. Dentro de las resoluciones de la Corte, en el apartado de la reparación del daño, se han implementado las garantías de repetición. Quisiera saber si aquí dentro... ¿Se han implementado, perdón? Las garantías de repetición. En México se han implementado estas recomendaciones, pero sin embargo se hacen únicamente de derecho, no de hecho. Quisiera saber si aquí se ha modificado la legislación, se han creado políticas públicas en cuestión de este resolutivo. Gracias. ¿Tomamos alguna otra? ¿Qué tal? Gracias por la exposición. Yo soy de Uruguay, hace un par de años se implementó un sistema acusatorio en donde se prevén mecanismos de procesos abreviados. Yendo un poco a la pauta de la defensa pública, pero no solamente en la defensa pública, sino en la defensa privada también. Estamos detectando casos en donde el imputado hace un acuerdo con la Fiscalía, una especie de confesión de los hechos y condenado, y esa condena tiene que ser, no puede ser sujeta a revisión porque queda firme en el momento de la sentencia. Y hemos detectado casos donde hay una especie de, obviamente los imputados que están en defensa pública en general tienen muchas veces recursos económicos, culturales, sociales más bajos, problemas de entendimiento, no tanto como podría suceder en comunidades mapuches o comunidades indígenas, pero sí
frente a una especie de coacción que se está dando de que esto hay que cerrarlo ahora, esto va a ser mucho más grave después si tú no aceptas esto. El dictado un caso es muy claro. Son 6 años y vamos a funcionar, y si ahora firmás 2 o 3, cerrás el tema y te quedas tranquilo. En un planteo muy burdo y muy rápido, incluso con instrucciones generales a los fiscales de que lo hagan en las primeras 48 horas, de que insistan para hacerlo en las primeras 48 horas. Entonces tenemos un sistema del Ministerio Público con instrucciones muy claras a cerrar casos rápido, insistir, y no instrucciones en la defensa pública que está abarrotada de trabajo en el 90% de los casos, evidentemente en muchos de los casos. ¿Qué impacto tendría esto en tomar casos puntuales dentro de la Corte, de la Comisión, el sistema interamericano? Se nos entiende por la falta de la presunción de inocencia y el debido proceso del derecho de defensa, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a introducir una pregunta. Por unos comentarios que surgieron ayer por parte de los compañeros y compañeras de Puerto Rico sobre la legitimación para acceder al sistema en Puerto Rico. O sea, quedó planteada la cuestión sobre la vía y qué legitimación, cuál sería la legitimación en los casos de Puerto Rico. Yo soy de una provincia de acá de Salta y hay que saber si tengo que agotar la vía recursiva de venir a la Corte o con la sentencia de Corte. Ya el Tribunal Superior de Salta me basta como para poder quedar ante la Comisión. Sobre Puerto Rico, no se hace la petición contra Puerto Rico, sino contra Estados Unidos. Hay varias peticiones vinculadas con situaciones de violación de derechos humanos en Puerto Rico que se tramitan como un caso contencioso contra Estados Unidos. Como Estados Unidos no es parte de la Convención Americana, lo que se aplica en esos casos contra Estados Unidos, que hay muchos, incluso en materia penal, de pena de muerte y demás, es la Declaración Americana. O sea, el marco jurídico es la Declaración Americana de Derechos Humanos. Estados Unidos no tiene mucha tradición de cumplir con los informes de la Comisión Interamericana, pero a veces, como las audiencias ante la Comisión son públicas, entonces hay un proceso donde se discute un tema interno en una instancia internacional. Eso a veces tiene también su peso. Sobre lo que se mencionaba respecto de los juicios abreviados y cómo se está viendo como una dinámica más general. Vuelvo a eso, a lo que planteaba la importancia de a veces ver el caso en un contexto. Un tema importante es que además del sistema de casos que tiene el sistema interamericano, también tiene otros mecanismos que permiten plantear, incluso en paralelo al sistema de casos, ir planteando temas más estructurales o más con una mirada más amplia. Por ejemplo, las audiencias temáticas o los informes que puede hacer la Comisión en los países. Y a veces, si uno ve que hay temas que son muy estructurales en el país, se puede ir discutiendo a partir de audiencias temáticas, y luego cuando uno llega a un caso, la Comisión ya sabe que ese tema está ocurriendo. Incluso el relator de la Comisión que sigue el país, o lo mismo en cualquier otro sistema, ya está advertido y ya sabe cómo el sistema está funcionando. Entonces, no solo para un caso, sino también por ahí audiencias temáticas. Por ejemplo, los juicios abreviados están en todos los países, todo Sudamérica, y hay varios estudios, por ejemplo, de la reforma judicial chilena, el impacto que tuvo sobre la tasa de prisonización, el efecto que tiene, al mismo tiempo cómo juegan las instrucciones que pueden darse en los ámbitos de los ministerios públicos, la debilidad que pueden tener las defensas. Por ejemplo, si uno mira la cantidad de imputados por defensor, la cantidad de fiscales por caso, la cantidad de defensores por caso. O sea, se pueden hacer análisis más estructurales, más institucionales, para mostrar cómo ese sistema está funcionando en términos de política judicial. Y luego eso también es un marco para la discusión de casos. Muchas veces también estos sistemas de juicio abreviado pueden presentar mecanismos coactivos particulares. Por ejemplo, pienso en Estados Unidos, el estudio que se hizo sobre los plea bargaining para los casos de personas que tenían amenaza de expulsión migratoria
cómo eso funcionaba, digamos, el efecto que puede tener la fase penal sobre la fase migratoria. Bueno, ese tipo de análisis se pueden hacer también y tiene que ver con la defensa, pero en el contexto de unas medidas de política judicial muy concretas, ¿no? Que abarcan también la legalidad, la función del Ministerio Público y otros. O sea que, incluso si ustedes configuran una red, hay temas de condena de inocentes que pueden ser globales. Entonces, tiene sentido que esos temas se presenten también al sistema, que el sistema los empiece a ver, más allá de que después se presenten casos particulares. Y hay muchas situaciones se discuten primero en términos estructurales y después en el marco de los casos. Quedarían los temas de garantías de no repetición, que sí, efectivamente, el sistema interamericano dicta muchas reparaciones en términos de garantías de no repetición. Entendí que la pregunta era sobre si estas habían representado cambios acá. Sí, en todos los países hay impactos importantes de cumplimiento de las garantías de no repetición, que son aquellas que apuntan a evitar que ese tipo de violación se vuelva a producir. Lo único que se me ocurre decir ahí es que no operan automáticamente, ¿no? Atrás de la implementación de una reparación expresada en términos de garantía de no repetición hay un trabajo muy importante de muchos años del activismo y de las organizaciones que se articulan, aquellas que litigaron el caso con otras que no litigaron el caso, pero que tienen esos temas en su agenda, y de esas redes, desde esas plataformas se impulsa el cumplimiento de la garantía de no repetición. En mi perspectiva, una sentencia de la Corte Interamericana en materia de este tipo de reparaciones no cambia las cosas automáticamente. Lo que hace es colocarte en otro escenario. Te da una herramienta que te permite posicionarte en otro lugar para seguir peleando por lo mismo que venías peleando hasta antes de la sentencia, digamos, ¿no? Y a veces eso es importante porque te ayuda a barajar y dar de nuevo, te ayuda a incorporar otras interlocuciones que hasta ese momento no podías tener. Te ayuda a sumar alianzas, entonces me parece que desde ese punto de vista es importante. Y sobre la pregunta que hicieron respecto de Salta, no sé los recursos en los que estás pensando, en principio solo tenés que agotar los recursos ordinarios, y siempre te queda esta posibilidad, digamos, cuando uno piensa una situación, un caso en términos de acceso a un sistema internacional y estás frente a eso de si tengo que agotar o no, las pautas generales serían, bueno, solo tenés que agotar los ordinarios, igual vos podés seguir adoptando, depende de esto que te decía Víctor, del plazo razonable, digamos, del tiempo que llevas, y podés presentarlo y esperar y presentar la petición para ir ganando tiempo, depende del recurso que sea y depende para qué lo querés, depende, digamos, si sabés que es un recurso que te va a resolver a lo mejor la situación porque hay una tendencia de cómo vienen siendo resueltos esos recursos, quizás te conviene esperar y no presentarlo. Creo que es ese tipo de decisiones que tienen mucho que ver con el contexto del caso y con lo que vos estés buscando en ese momento, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo soy familiar de un detenido inocente y mi pregunta es por qué no hay abogados oficiales que nos ayuden a llegar a la comisión. Hemos recorrido muchísimos y todos nos decían que no lo hacen, y privados, obviamente, que no teníamos el dinero para hacerlo. Lo hicimos igual. Entonces mi pregunta es dónde uno puede recurrir cuando pasan estas cosas y no sabemos. He aprendido a la fuerza un montón de cosas, pero no sabemos porque no somos abogados, no somos. Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace la gente humilde para llegar? No importa si llegamos o no, pero es intentarlo. Hola, buen día. ¿Cómo les va? No, la pregunta es, son dos básicamente, respecto al fallo Fontevecchia de la Corte de acá de la Nación, que tuvo una especie de rectificación que no me ha quedado clara, me parece que sigue siendo medio discrecional el criterio de la Corte en cuanto a la sentencia de la Corte Interamericana. Y la otra pregunta respecto a si no sería adecuado que no exista una comisión que filtre casos para llevarlos a la Corte, como en el sistema europeo, digamos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no existe una comisión que filtra los casos,
teniendo en cuenta lo que usted dijo de las denuncias, los pocos casos que llegan a la Corte. Yo tengo algunas preguntas. Iba a plantear lo de las audiencias temáticas. Ya que lo mencionaste, Víctor, la pregunta tiene que ver con como red, como nosotros somos una red latinoamericana, si tiene sentido, ¿cuál sería la estrategia para utilizar esa herramienta? Porque de alguna manera hay problemas que son comunes a varios países y que se reflejan en las condenas cerradas. Esa es una pregunta. Otra pregunta es, Liliana, mencionaste mecanismos para acelerar las denuncias o los trámites en la Comisión Interamericana. Me gustaría conocer un poco más en detalle eso, teniendo en cuenta que hay algunos planteos presentados por nuestras organizaciones en la Comisión. Y la tercera cuestión tiene que ver con, digamos, hablamos del tema del derecho al recurso, hasta hay un fallo del FMS, de la Corte Interamericana, pero una cosa que vemos mucho en la práctica en varios países es que si bien no se vemos la desestimación de los recursos con argumentos arbitrarios, pero digamos, muchas veces los tribunales, sin decir que no están admitiendo recursos, manifiestan de manera ritual que sí están concediendo recursos de manera amplia en los términos del sistema. Hay una respuesta ritualista a los fallos del sistema, en el sentido de que estamos examinando de manera amplia el recurso, pero eso no ocurre materialmente la decisión. La decisión dice que garantiza con amplitud el derecho al recurso, pero en la práctica los fundamentos de recursos son ritualistas y constituyen un rechazo más bien dogmático. Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre ese tipo de respuesta de los sistemas nacionales que nos dejan un poco en el mismo lugar. Gracias. Me parece muy importante la pregunta sobre el acceso, lo que vos planteabas, cómo se accede al sistema. Y no es un sistema, la verdad, no es un sistema fácil, o sea, formalmente fácil, porque cualquier persona puede presentar la petición, la manda, pero el sistema, con la cantidad de casos que recibe, la complejidad técnica que empieza a tener por los temas de requisitos de admisibilidad y demás, requiere un seguimiento, alguien que litigue el caso, así como pasa en los tribunales internos. Ahí, un poco la experiencia es que el sistema, la mayoría de los, pese a que hay abogados particulares que manejan el tema, hay en algunos países, sobre todo en Argentina, creo que es uno de donde más hay, pero si no, las organizaciones no gubernamentales que presentan los casos y las defensorías, el problema que tienen es que no lo ven la defensoría como una instancia más que tiene que ser llevada, sino que, por ejemplo, la Defensoría General de la Nación tiene un equipo, pero que selecciona los casos que presentan el sistema, no es que lleva todos los casos como continuidad de la defensa pública interna. Entonces ahí habría que ver en concreto cómo lograrlo, digamos, es un tema de los mecanismos. Sí, digamos, el sistema lo que tiene ahora es fondos de devolución de gastos y lo que se llama la red de defensores interamericanos, pero que es más para la Corte, ¿no? Está funcionando. Ahora se armó un acuerdo con las defensorías en la Comisión, pero no está claro cómo funcionaría eso si la Comisión lo termina de implementar. Un caso presentado sin abogado, la Comisión le puede adjudicar como abogado a algún abogado que integre la red de defensores interamericanos. Eso todavía no está implementado en la esfera de la Comisión, sí está en la esfera de los casos que llegan a la Corte. Entonces, no sé si vos después querés ampliar sobre ese punto, pero ahí hay un tema, ¿no? Por lo general, también a veces para eso sirven las redes. Si es un caso que los viene siguiendo una red, por ejemplo de Innocent Project, es más fácil también para plantearle a la Defensoría que lo presente o que se pueda presentar coordinadamente con la Defensoría o con alguna ONG, pero no es un sistema que cualquier abogado particular va a llevar el caso, ni que el defensor oficial lo considera como que es una instancia recursiva más que tiene que seguir patrocinando. Sobre el tema de Fontevecchia, es un tema porque está en curso, todavía no se sabe qué impacto va a terminar de tener Fontevecchia, pero una cuestión para plantear es que Fontevecchia lo que dice en definitiva es que no va a aceptar la revisión de una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada de la propia Corte Suprema.
y en la medida en que la revisión de esa sentencia implique una afectación de los principios del orden público constitucional argentino. Entonces, no todos los casos, digamos, que llegan al sistema interamericano van a tener una sentencia firme pasando a autoridad de cosas jugadas de la Corte Suprema, y no en todos los casos la revisión va a implicar una vulneración de alguno de los principios que la Corte puede identificar. Ahora, entonces, me parece que tiene un alcance muy acotado. Por ejemplo, en casos posteriores que comprendían tribunales provinciales, la Corte Suprema dijo, bueno, en este caso las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias por el artículo 68 y no está en juego ningún principio de derecho público constitucional argentino, y ordenó al tribunal provincial que cumpliera con la decisión de la Corte. Entonces hay que ver, en definitiva, hasta dónde va a llegar la decisión de Fontevecchia. Lo claro es que sí implica un retroceso, porque de alguna manera el máximo tribunal argentino está preservándose un margen de rechazo de la ejecución de la decisión de la Corte con el argumento de derecho público constitucional argentino, que no se sabe muy bien qué es. Entonces ahí hay un punto que claramente es un retroceso respecto a la jurisprudencia, por ejemplo, de Esposo y todo demás, donde directamente el tribunal decía, hay que cumplir. Incluso podía decir, no estoy de acuerdo, pero hay que cumplir. En Fontevecchia ahora dice, bueno, voy a cumplir si no viola el derecho público constitucional argentino. Después, el tema de las audiencias temáticas, voy a dar mi línea porque está más actualizada, pero por lo general también se compite con muchos sectores o grupos que piden audiencia temática, y la capacidad de dar audiencias temáticas es limitada porque son pocas audiencias por periodo de sesiones. Creo que son 3 periodos de sesiones, o a veces son 2 que hace la comisión. Estamos hablando de audiencia temática ante la comisión, y además por lo general son en Washington, lo cual es más complicado. Entonces, por lo general, las audiencias temáticas que pueden tener más peso son temas que la comisión no haya visto, sean novedosos, que tengan buena información. O sea, si tienen buena información, si son regionales, si uno puede mostrar un tema que atraviesa a varios países, y donde hay algo concreto que uno le puede pedir a la comisión que haga después de la audiencia temática, ¿no? Incluso la audiencia temática también sirve para visibilizar la cuestión. Entonces también lo que uno haga alrededor de la audiencia temática es importante, pero también tener alguna función. Por ejemplo, muchas veces en las audiencias temáticas se le pide a la comisión que le dé seguimiento a través del sistema de relatorías, o que tenga en cuenta que muchos de los casos que tiene a consideración reflejan ese problema, aunque uno en la audiencia temática no puede incorporar información de un caso que esté en trámite, pero sí darle contexto a discusiones que uno sabe que están en casos en trámite. Entonces, un poco el uso estratégico de la audiencia temática es ese. No sé si vos querés ampliar algo. Sí. Sobre las audiencias temáticas, sí, yo creo que es importante preguntarse para qué quiere uno la audiencia temática, ¿no? Que no necesariamente coincidir para qué la comisión quiere recibir audiencias temáticas. Claro. Entonces, ¿vos para qué querés ese espacio? Porque, como bien dice Víctor, tenés que disputar la atención con un montón de otros solicitantes en una disponibilidad de tiempo reducida. Entonces, si vos tenés claro para qué querés, después que tenés claro eso, este es el ejercicio de los años pidiendo audiencia temática, es saber para qué la comisión quiere que vos presentes audiencia temática, porque entonces tenés que encontrar el punto de vínculo entre lo que vos querés y lo que la comisión quiere recibir, para ganar, digamos, lugares en la atención del órgano internacional. Y para mí la pregunta sobre para qué la querés tiene que ver con qué querés conseguir. Digamos, si vos vas a plantear, si vos estás pensando en poder disparar algún nivel de negociación que te permite una reforma a nivel nacional, y una audiencia regional no te sirve para eso. Pero si vos no querés eso, no querés abrir una interlocución para modificar una ley, una práctica en un país, y si querés llamar la atención sobre una situación grave y tenés un plan, porque decís, bueno, primero voy a hacer un panorama grande para que vean cuán grave es esto en todo el continente, que eso a la comisión siempre le gusta, y después voy a focalizar en algunos países, entonces quizás sí te conviene hacer una general. Y para elegir el tema sobre lo que lo vas a hacer, está bueno mirar cuál es la agenda que la comisión tiene, porque si vos le vas con un tema, en mi experiencia, cualquier tema puede ser abordado desde distintos lugares. El mismo tema tiene muchos puntos de abordaje. El desafío es que vos encuentres un abordaje de tu tema que esté en sintonía con la agenda de la comisión en ese momento. Entonces, para
que te miren, ¿no? Creo que ese es el desafío, como un juego, es muy divertido preparar esa temática. Trabajo de abogado. Sí, solo quería mencionar al tema de cómo llegar al sistema. Coincido con Víctor, es complejo. Las defensorías públicas, efectivamente, no todas las defensorías públicas, la Defensoría Pública de Argentina, porque la realidad de las defensorías públicas en el resto de los países es muy diferente de la de Argentina. Esto a menudo hace que, en general, en el diálogo en el sistema interamericano, uno piensa estas cuestiones con el estándar argentino, que no tiene nada que ver con la mayor parte de la región, ¿no? Y efectivamente hay una asociación de defensores públicos que funcionan muchas veces como abogados pro bono, y la Corte tiene un convenio con ellos y los convoca cuando la víctima no tiene representación legal, y en la comisión esperan... Se hizo un convenio ahora. Sí, se hizo un convenio y esperan poder hacer algo similar. Hay ahí para mí tensiones con el rol de los defensores en los países y sus obligaciones, en países donde los defensores no sobran, y después hay algunas tensiones también respecto a que estos ellos lo han resuelto de alguna manera, porque había casos en los que se ponían defensores, en casos que habían actuado defensas públicas y donde había problemas a lo mejor con la actuación de la defensa pública, y entonces ahora lo que se ha hecho, por lo menos en la Corte, es que ponen defensores públicos de otros países, que no son los países demandados, ¿no? Entonces eso permite más distancia con los casos. Y funciona efectivamente, como dice Víctor, un fondo de asistencia que sirve para poder enfrentar medidas de prueba que tienen costo, donde el sistema internacional te adelanta el fondo y vos podés producir la prueba, y después hasta ahora todos los casos que recibieron fondo fueron condenados los estados, entonces los estados después tienen que devolverle al fondo la plata que el fondo adelantó, ¿no? ¿Qué más? Nada más, ¿no? El tema del mecanismo de aceleramiento. Eso, el mecanismo de aceleramiento. El último reglamento de la comisión, lo que hay es un artículo, que lo busqué para poder pasarles el nombre exactamente, que es el artículo 29, porque el abordaje de las peticiones es por orden de entrada en la comisión, pero hay algunos supuestos en los que se te permite decirle a la comisión, bueno, para que la protección internacional tenga efecto útil, bueno, no puedo estar esperando el orden de entrada. Y son supuestos de víctimas adulto, mayor, niño, niña, presunta víctima con enfermedad terminal, aplicación de pena de muerte, personas privadas de libertad. Hay varios supuestos, ¿no? Entonces eso te permite por lo menos argumentarlo y presionarla a la comisión para que te lo ubique más adelante en la línea de atención, ¿no?